Una de las preguntas más frecuentes que me hacen sobre finanzas personales es ¿en qué invierto mi dinero? Y además, esta pregunta me la hacen diferentes personas de diferentes edades. Y eso es lo más importante, la edad. Porque en las inversiones no podemos manejar una regla estándar que funcione en todos los rangos de edad. Por eso, el día de hoy te voy a compartir en qué invertir según el rango de edad en el que te encuentres, y vamos a arrancar con los 20 y nos vamos a ir en bloques de 10 en 10 hasta llegar a los 60. La inversión es una estrategia financiera que debe adaptarse a tu rango de edad considerando el nivel de riesgo, tu situación financiera y otros factores individuales que van a afectar esta decisión. Si tú te encuentras en este rango de edad que va desde los 20 hasta los 29, lo primero que deberíamos tomar en cuenta es el factor riesgo. A tus 20, tu tolerancia al riesgo se encuentra en el nivel más alto. Tienes el porcentaje más elevado de tolerancia al riesgo. Eso significa que puedes invertir una mayor proporción en activos volátiles esperando un mayor margen de utilidad, puesto que tienes el horizonte de tiempo necesario para recuperar. Entonces, una vez que hemos comprendido que el horizonte de tiempo que nosotros tenemos para invertir es uno de los aspectos más importantes que van a repercutir directamente sobre el riesgo, te voy a compartir cuáles son los 3 principales activos en los que deberías enfocarte si te encuentras en este rango de edad. El punto número 1 y el más importante es comenzar a crear tu fondo de seguridad. Un fondo de seguridad, como ya lo he mencionado anteriormente y seguramente tú ya lo sabes, pero si no, te lo comento rápidamente. Un fondo de seguridad es aquel dinero que te va a permitir soportar cualquier emergencia que pueda surgir. Y lo recomendable es hacer lo siguiente, que sumes cuáles son todos tus gastos fijos, es decir, cuáles son esos gastos de los que no te puedes salvar. Esos gastos que son inminentes y que debes pagar y cumplir a tiempo, sí o sí, como por ejemplo el alquiler, el pago de un automóvil en caso de que tengas un financiamiento de automóvil ahora mismo, o por ejemplo el internet, tu teléfono celular, alguna tarjeta de crédito, luz, agua, gas, etcétera, si es que ya te has emancipado y vives de manera independiente. Y una vez que hayas sumado cuáles son todos estos gastos, lo recomendable es que tengas de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Lo mínimo son 3 y lo óptimo son 6. ¿Y qué pasa si aún vives con tus padres y no tienes, digamos que demasiados gastos más que aquellos que te das como para divertirte, entretenimiento y algunos otros gastos escolares, etcétera? Bueno, si este es tu caso, lo recomendable es que te imagines que tú ya vives de manera independiente y que tú debes reunir la cantidad necesaria como para poder cubrir los gastos si vivieras fuera de casa de tus padres. Y una vez que hayas hecho este cálculo, ahora sí, multiplícalo por 3 o por 6 y comienza a ahorrar en este fondo de seguridad. Probablemente algunos de ustedes teniendo esta edad, tal vez se les salga difícil ver para qué puede servir un fondo de seguridad. Pero si estás iniciando o si deseas iniciar tu carrera de inversionista y obtener la seguridad financiera, este es uno de los requisitos básicos. Digamos que si nosotros tuviéramos un club de inversionistas, de financieros, tú no podrías ingresar a este club de inversionistas si no demuestras que tú cuentas con un fondo de seguridad de al menos 3 meses de gastos fijos, puesto que uno de los requisitos que necesitamos para poder comenzar a invertir es tener allí un colchón que nos puede ayudar a soportar cualquier emergencia o cualquier gasto que pueda surgir de manera inesperada. Eso nos va a proteger para poder seguir invirtiendo todos los meses de manera constante y consistente, independientemente de cómo esté funcionando el mercado. El punto número 2 que debes considerar cuando te encuentras en tus 20s es comenzar a invertir a largo plazo, puesto que ya hemos dicho que tú cuentas ahora mismo con uno de los activos más importantes y que además son irreemplazables y que no se pueden recuperar, que es el tiempo. Ese es el activo más importante que ahora mismo tienes. Mira, existe una manera de ser millonario que prácticamente es infalible. Te lo digo de verdad. Y esto no depende ni de tus talentos, ni de tus conexiones, ni de qué tan relacionado te encuentres, ni de qué tan preparado te encuentres si tienes licenciatura, doctorado o maestría o lo que sea. Esto lo puede lograr cualquier persona y además con muy poco dinero, siempre y cuando inicie muy temprano, y es
aprovechar el interés compuesto. Te voy a poner este ejemplo rapidísimo utilizando una calculadora de interés compuesto que tú puedes usar y además que es gratuita, y la que me gusta mucho es la que estás viendo en tu pantalla, que además es uno de los recursos oficiales que te ofrece el gobierno de Estados Unidos, pero que sirve para cualquier economía. Si tú inicias con $100, tan solo $100, e inviertes $100 al mes, si comienzas a invertir a tus 20, cuando tú tengas 65, es decir, que has invertido 45 años, con una tasa de interés estimada anual del 10%, que es algo que puedes obtener con relativa sencillez. Ahora mismo los CETES te están ofreciendo más o menos esto. Bueno, vamos a calcular cuánto es lo que tú tendrías a esta edad. Si tú inviertes $100 cada mes, cuando tengas 65 vas a tener casi $900,000. Estamos hablando de que estás convirtiéndote en prácticamente un millonario si tú inviertes consistentemente todos los meses nada más esta cantidad, $100. Ahora, si tú quieres invertir más, si duplicamos esto a $200, cuando tengas 65 habrás reunido en tu cuenta bancaria $1,739,000. Pero para esto, el requisito fundamental es que comiences a invertir ya a tus 20s y vas a tener esta cantidad sin trabajar. El dinero va a estar trabajando para ti porque tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Y entonces, ¿cómo podrías configurar tu portafolios en este rango de edad? Bueno, te voy a compartir los 3 principales activos. El activo número 1 es en acciones. Y estoy hablando específicamente de acciones individuales. Es decir, que tú compres acciones de cada una de las empresas que te parezcan, que hayas investigado y que sepas que son viables, que son fuertes y que puedes obtener alguna utilidad. ¿Y cuál sería el porcentaje ideal de acciones que deberías tener en tu cartera de inversiones? Entre un 70 y un 90%. Además, también puedes invertir en fondos indexados. Un fondo indexado es aquel que está reflejando lo que sucede en un índice, como por ejemplo el famosísimo Standard & Poor's 500. Si tú inviertes en un fondo indexado que está reflejando el comportamiento de un índice, que hablaremos como ejemplo del Standard & Poor's 500, lo que tú estás haciendo es, estás invirtiendo de manera indirecta en las empresas más importantes de Estados Unidos, lo que significa que el riesgo está diluido en estas 500 empresas. Así que si una de estas 500 empresas le llega a ir muy mal, es más, llega a quebrar, aun si esta empresa quiebra, el riesgo prácticamente no lo vas a sentir porque se habrá diluido entre 500 empresas. Y lo mismo sucede con el margen de utilidad. Si a una de ellas, como por ejemplo a Tesla, que ha tenido periodos en donde las acciones se han disparado generando utilidades del 200%, incluso más, tampoco va a ser tan relevante en tus ganancias, puesto que esa utilidad también se va a distribuir en las 500. Si es que vendes las acciones, por supuesto, porque acuérdate que las ganancias o pérdidas reales las obtienes hasta que vendes el activo, hasta que haces líquida esa inversión. Y en fondos indexados, lo recomendable sería que en tus 20s inviertas entre un 10 y un 20%. Y el tercer activo dentro de tu portafolio serían los criptoactivos, específicamente criptomonedas. Esto es totalmente opcional, obviamente, puesto que es el activo de mayor riesgo. Pero para eso estamos dejando un pequeño margen que puede ser de entre el 5 y el 10% de tu cartera. Aquí esta es casi una apuesta, pero en tus 20s tienes el tiempo para recuperarte, pero también puede ser uno de los que más ganancias genere. Por eso solamente vamos a invertir entre un 5 y un 10%. Ahora avanzamos a los 30. En los 30 ya podemos incluir los bienes raíces, puesto que nuestros ingresos ya podrían ir incrementándose. Y obviamente para invertir en bienes raíces, el capital que necesitamos es más fuerte. Y no solo eso, también sería recomendable que comiences a invertir en tu propia vivienda. Y si en tus 30 aún no te es posible comenzar a invertir en bienes raíces, también tenemos otras alternativas que son fibras. Son instrumentos de inversión en donde tú estás invirtiendo en un bien inmueble, pero a través de la bolsa de valores, y además lo puedes hacer con montos de inversión significativamente más bajos que los que se requieren para invertir en inmuebles físicos. Aquí lo estamos haciendo a través de la bolsa de valores. Y si vas a introducirte en cualquier instrumento de inversión, lo ideal es que empieces de a poco para que vayas comprendiendo cómo funciona esto y paulatinamente puedes ir invirtiendo más. Además, recuerda que todos los instrumentos de inversión también tienen que ver
con tus gustos, con tus preferencias, con tus pasiones, con tus hobbies, lo que a ti te gusta, lo que vaya con tu personalidad. Podrías invertir en tus 30 entre un 5 y un 15% de toda tu cartera. Porque en tus 30 el mayor porcentaje debería estar destinado todavía en acciones. Estamos hablando de entre un 60 y un 80% de tu cartera. Y aquí ya incluimos los bonos federales y bonos corporativos, que son pues prácticamente inversiones seguras. Son instrumentos de inversión de tasa fija, a diferencia de las acciones, que son instrumentos de inversión de tasa variable. Un instrumento de tasa fija, tú sabes cuánto dinero vas a ganar, cuál es la tasa de rendimiento que tú vas a obtener desde que tú compras ese instrumento. Así que tú sabes exactamente cuál es la tasa de rendimiento que tú vas a obtener por esa inversión que tú hiciste desde el momento 1. ¿Por qué? Porque en el caso de los bonos, lo que estamos haciendo es prestándole dinero a las empresas y a los gobiernos, y ellos nos van a devolver nuestro dinero, pero con intereses. Y nos dicen desde el momento que nos piden dinero prestado cuánto nos van a pagar por ese dinero. Por eso es que los instrumentos que son de tasa fija, como los bonos, son los de menor riesgo, pero también obviamente son los que menos rendimientos pagan, puesto que existe obviamente una relación directa entre riesgo y rendimientos. Mientras menos sea el riesgo, menores serán los rendimientos. Así que bonos corporativos y bonos federales van a conformar un 10 o 20% de nuestra cartera estando en los 30. Y por último, ya podemos comenzar a invertir en ETFs. Pero a diferencia de los fondos de inversión, los ETFs se van a comportar como acciones. Es decir, tú puedes comprar y vender tantos ETFs como tú quieras, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. En cambio, los fondos de inversión suelen tener un plazo. Si tú retiras tu dinero antes de ese plazo, o sea, si tú vendes ese instrumento antes de la fecha de vencimiento, pues no vas a tener ninguna utilidad y en algunos casos hasta podrías tener una penalización. Este no es el caso de los ETFs, por eso los ETFs son inversiones líquidas. Puedes obtener ganancias o pérdidas de un día para otro. Además, los costos de operación de los ETFs son muchísimos más baratos que un fondo de inversión, puesto que los fondos de inversión son gestionados por personas. Estas personas están trabajando con tu dinero y por eso es que son más caros, porque son operados por expertos. En cambio, los ETFs funcionan a través de softwares, funcionan de manera automática, lo que lo convierte en una inversión prácticamente pasiva. Tú solamente vas a invertir en el ETF opera de manera automática para ti. Por eso es que vamos a invertir hasta un 10% de nuestra cartera en los ETFs para que vayamos comprendiendo cómo funciona esto. Ahora llegamos a los 40. En los 40 ya vamos a ir disminuyendo la cantidad de dinero que tenemos invertido en acciones. Vamos a bajar el porcentaje que tenemos invertido en acciones, puesto que ya no somos tan tolerantes al riesgo. Por eso ahora nuestra cartera va a estar conformada entre un 50 y un 70% en acciones. Y vamos a meterle un poquito más de dinero en bonos corporativos y bonos federales. En bonos corporativos vamos a invertir entre un 15 y un 25% de nuestra cartera. Además, vamos a invertir en bonos federales o bonos gubernamentales. Aquí vamos a invertir entre un 10 y un 20%. Y además vamos a agregar por primera vez la diversificación internacional. Aquí estamos hablando de inversiones que podemos hacer en mercados internacionales. Aquí estamos hablando de un 5 y un 10% de toda nuestra cartera. Como puedes ver, le estamos bajando al riesgo y estamos incrementando activos cada vez más seguros. Y esto nos lleva ahora a los 50. En los 50 nuestra capacidad para asumir riesgos ya es baja. Por eso, a medida que nos acercamos a nuestra jubilación, nuestras inversiones deben ser cada vez más seguras. Ya es muy importante ir pensando en la preservación del capital. Las inversiones en bienes raíces pueden ser una manera muy sólida de diversificar tu cartera y obtener ingresos pasivos que te servirán para tu jubilación. Nuestra cartera a los 50 estará conformada más o menos así. En los 50, como buscamos inversiones cada vez más seguras, los bonos corporativos conformarán entre un 25 y un 35% de nuestra cartera. Los bonos gubernamentales o bonos federales conformarán entre un 20 y un 30% de nuestra cartera. Las acciones que nos brindan dividendos son precisamente las que pertenecen a algunas empresas que nos están entregando, nos están repartiendo sus utilidades como si de socios capitalistas se tratara. Bueno, de hecho, lo estamos siendo. Y algunas empresas además
de las ganancias que te ofrecen a través de las acciones que cotizan en la bolsa, también te comparten un porcentaje de las utilidades que obviamente tienen que ver con la cantidad de ventas que obtuvieron en ese periodo. Las acciones que te brindan dividendos conformarán entre un 10 y un 20% de tu cartera. Y por último, aquí ya podemos agregar uno de los activos que le llama mucho la atención a mucha gente, que son los metales preciosos. Pero acuérdate que cuando hablamos de invertir en metales preciosos, no estamos hablando de invertir en joyas. Estamos hablando de invertir en metales preciosos como oro y plata, que forman parte de la moneda oficial de un país, porque es muy fácil de comprar y es muy fácil de vender. Y también incluimos lingotes, pero los lingotes se desplazan más lento que las monedas. Y por último llegamos a los 60. Estamos hablando ya de la época de jubilación. Aquí ya el nivel de riesgo es mínimo, puesto que prácticamente dependes de tus activos, de esos activos que generan ingresos para soportar tu calidad de vida. Así que aquí la prioridad número 1 es la preservación de capital, es decir, asegurar nuestro capital y la generación de ingresos también de manera segura, que en este caso pueden seguir siendo los bienes inmuebles que nos generan ingresos a través de las rentas todos los meses, amén de los ingresos pasivos que obtenemos a través de las inversiones que realizamos con anterioridad. En bonos federales o bonos de gobierno tendremos entre un 30 y un 40%. En cuentas de ahorro, fíjate nada más, necesitamos incrementar la liquidez de nuestros activos que nos van a ayudar a mantener nuestra calidad de vida y a soportar cualquier emergencia. Y además ya estamos contemplando la transferencia de nuestros activos a las siguientes generaciones, es decir, las herencias. Y para esto no hay mejor manera de trasladar nuestros activos a las siguientes generaciones que hacerlo a través de efectivo. Por eso lo más recomendable es incrementar ahora sí la cantidad de dinero líquido que tenemos para transferirle a las siguientes generaciones. Por eso ya en nuestras cuentas de ahorro, preferentemente de alto rendimiento, tendremos entre un 10 y un 20% de nuestra cartera. Y ahora sí, el dinero que vamos a hacer líquido, que nos va a permitir vivir ya prácticamente sin trabajar, puesto que forma parte de nuestra planificación para el retiro, será de entre un 20 y un 30% de toda nuestra cartera. Y el resto de tu cartera, según la hayas conformado, dependiendo de tus gustos, preferencias, pasiones y conocimientos, lo puedes seguir manteniendo en fondos indexados, en acciones individuales o incluso en metales preciosos. Y si te diste cuenta, dejamos de invertir en criptomonedas desde hace muchísimo tiempo. Aquí ya estamos disminuyendo el riesgo prácticamente en su totalidad. Y así es como hemos llegado al final de este curso express sobre inversiones. Hazme saber que llegaste al final de este curso escribiendo acá abajo en los comentarios la palabra clave con la cual yo te voy a entregar el reconocimiento que mereces por haber concluido este curso express de inversiones. Simplemente escribe Club Financiero, así como lo estás viendo en tu pantalla. Y con eso yo me habré dado cuenta que concluiste con este curso express, lo cual te acerca un poco más a la seguridad financiera, porque la seguridad financiera comienza con el conocimiento. Te mando un fuerte abrazo, deseando que tu carrera de inversionista se encuentre en ascenso cada día, y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.